yo no tengo nada que pensar. Fíjense, hay personas que ganan perdiendo. Y este es el caso de Isaac Pitbull Cruz, que ahora tiene un récord de 22 ganadas, 2 derrotas y 15 por nocaos. Y hay otros que pierden ganando. Y este es el caso de Yorbancha Excusero Chan Davis, que ahora tiene un récord de 26 ganadas y 24 por nocaut. Isaac Pitbull Cruz hace una gran presentación y le calla la boca a todos esos hocicones haters que decían que ni tan siquiera podía llegar al cuarto round. Aquí vamos a escuchar a Isaac Pitbull Cruz y lo vamos a analizar. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. 1-16. 115-113. Y sigue ganando. Ganó yo. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Y sinceramente la cosa está caliente. Isaac Pitbull Cruz le calla la boca a todos esos haters hocicones que no le veían oportunidad ni tan siquiera llegar al cuarto round. Pero antes de escuchar al Pitbull Cruz, vamos rápidamente a las peleas preliminares. Hubieron 3 peleas adicionales. Eduardo Ramírez le gana a Miguel Mariana por decisión unánime, 99-90 en las 3 tarjetas. También el dominicano Carlos Adames le gana a Sergey Derevanchenko por decisión mayoritaria. Un juez la vio empate, 95-95, otro 97-93 y otro 96-94. Luego Sebastián Fundora, que tiene raza cubana y mexicana, vence al español Sergio García por decisión unánime, 115-113, 117-111 y 118-110. Sinceramente esa pelea creo fue más pareja de lo que vieron los jueces. Sinceramente, y luego el evento estelar, Yorbancha Chan Davis vence a Isaac Pitbull Cruz por decisión unánime, 116-112, 115-113, 115-113. Pero vamos a escuchar rápidamente lo que tiene que decir el Pitbull Cruz sobre la pelea, porque él dice que quiere una revancha y que el público lo vio vencedor. Sinceramente la pelea fue muy pareja. Otros vieron ganar a Yorbancha Chan Davis, otros vieron a ganar al Pitbull Cruz, otros vieron la pelea empate. La pelea fue cerrada y Pitbull Cruz nos representó bien, no tan solo a los mexicanos, sino también a todos los latinos. Y de eso va a hablar el Pitbull Cruz aquí. Vamos a escucharlo rápidamente. Esto es Boxing for Life con LeBron. Vamos a escuchar al Pitbull. Pues yo no tengo nada que pensar. Ustedes son los mejores jueces, ustedes son los ganadores de apreciar una gran pelea. Yo di lo máximo y como bien lo saben, los robos aquí dentro del medio son muy comunes y bueno, nosotros venimos a dar y a hacer nuestro trabajo para que ustedes apreciaran una gran pelea. Sinceramente acabamos de escuchar a Isaac Pitbull Cruz, que claramente dijo que prácticamente le robaron la pelea, que Estados Unidos se conoce por un lugar donde roban las peleas y siempre hay mucha corrupción. Y en cierta manera él tiene toda la razón, siempre hay controversia en los Estados Unidos. La pelea fue en Los Ángeles, California. Pero sinceramente el Pitbull está diciendo que prácticamente le robaron la pelea porque el público está diciendo que él venció a Yorbancha Chan Davis. Además que Yorbancha, el excusero Davis, ya está poniendo excusa y que supuestamente se lesionó la mano. Y aquí vamos a ver eso más adelante aquí en Boxing for Life con LeBron. Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el Pitbull. Pues con quien me quiera dar la oportunidad estoy dispuesto a pelear. Y bueno, no importa si es campeón o no es campeón, pero que nos den la oportunidad. Sinceramente, Isaac Pitbull Cruz acaba de decir que está dispuesto a pelear con quien sea. Sea campeón George Cambroso Jr., sea no campeón mundial, sea Ryan García, al que le pongan. Por cierto, Ryan, el hocicón García, es un bocón. Pero eso sería otro video. Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el Pitbull, que sinceramente dice que está listo para el que le traigan. Un boxeador muy humilde, un buen ser humano, apenas 23 años de edad. Y yo digo aquí en Boxing for Life con LeBron que tarde o temprano él va a ser campeón mundial. Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el Pitbull. Y como yo lo dije, no nada más iba a representar a México,
sino toda América Latina, a todo Perú, a todo Argentina, a todo Brasil, a todo Puerto Rico, a todo América Latina, desde México hasta Argentina, Brasil, y se los agradezco que estuvieron ahí apoyándonos desde sus casas, desde aquí el Staples Center, y ustedes fueron los ganadores. Sinceramente, acabamos de escuchar la gran humildad que tiene Isaac Pitbull Cruz. Mira lo que dice: yo no tan solo representaba aquí a los mexicanos, también representaba a la gente de Perú, Argentina. Mencionó mi isla también de Puerto Rico. Como ustedes saben que soy boriméxica, representaba también aquí a Puerto Rico. Representó a toda Latinoamérica. Y como tenemos en la campaña, somos anti-fanfarrones, hocicones y bocones. Y sinceramente Isaac Pitbull Cruz representa eso. Representa la humildad, la persona buena, la persona sencilla, decente. Vamos a seguir escuchando al gran campeón, que todavía no es campeón, pero tarde o temprano se va a coronar, Isaac Pitbull Cruz. Pues como le preguntaron que si está dispuesto a darme la revancha, él optó por no, decir que no me quiere dar la revancha. Y si dijo que no es por algo, sabe que en la siguiente lo podemos noquear y le podemos ganar ese campeonato que nos lo ganaron los jueces. Sinceramente, lo que acaba de decir Isaac Pitbull Cruz es cierto. Cuando se acaba la pelea, le preguntan a Gervonta el excusero Davis. Y le digo excusero porque está poniendo la excusa y que supuestamente se lesionó la mano. Pues está diciendo que en la pelea le dijeron a Gervonta excusero Davis: mira, darías una revancha. Y se atrevió a decir que no está dispuesto a darle la revancha. ¿Por qué será? Yo lo que puedo decir que cuando estaban peleando, que cada vez que Isaac Pitbull Cruz le tiraba golpes, ¿tú sabes lo que hacía Gervonta? El excusero Davis abrazaba a Pitbull Cruz. ¿Será por algo? ¿Tendrá miedo? ¿Será que sintió la pegada del mexicano que representa a todos los latinos con humildad y seriedad, Pitbull Cruz? Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el futuro campeón mundial Isaac Pitbull Cruz. Y pues me siento contento. Aunque no se logró el objetivo, los jueces nos acaban de robar aquí en Estados Unidos. Es algo que se les está haciendo ya tradición aquí en Estados Unidos, de robar grandes peleas y de hacer lo máximo. Y bueno, muy contento por todo su apoyo. Sinceramente, Isaac Pitbull Cruz dice que aunque le hayan robado la pelea, él dio una buena presentación y se va contento. Porque primero que nada, en ningún momento el excusero Davis puso en malas condiciones a Isaac Pitbull Cruz, ni lo lastimó, ni lo puso en malas condiciones. Isaac Pitbull Cruz fue siempre para el frente, cortando el ring, tirando buenos golpes. Y peleó y nos representó no tan solo a los mexicanos, sino a todos los latinos con humildad, sencillez, honradez y con valentía. Pero esto no termina aquí, damas y caballeros. Ahora, el excusero Tank Davis está cambiando supuestamente la versión y viene ahora con muchas excusas. Y aquí rápidamente lo vamos a escuchar. Lo que tiene que decir el excusero Gervonta Tank Davis. Dice: me lastimé la mano en el sexto salto. Ay, qué excusero. Como no pudiste lastimarlo, no pudiste noquear. Ahora es la excusa tuya. ¿Esta es tu excusa ahora? Al comienzo de la pelea estuvo muy fuerte. Sentí que mientras avanzaba la pelea, él se estaba viendo abajo. O sea, que supuestamente estaba muy fuerte al principio Pitbull Cruz, pero cuando iba pasando la pelea se estaba cansando Pitbull Cruz. Pero me lastimé la mano, así que no pude sacarlo de allí. No soy un luchador que solo busca el knockout. Sabía que era fuerte y que estaba lanzando buenos golpes. No sé, tengo que revisar la mano. Es lo que es. Eso es lo que viene con este deporte. Es un peleador más bajito, apenas mide 5 pies 4 pulgadas. Así que le estaba tirando en la parte superior en la cabeza. Lo golpeé con un nudillo y lo dañé. ¿Qué lo dañaste? No le hiciste daño a Pitbull Cruz. ¿Qué estás hablando? Estás boconeando o siconeando lo que te caracteriza, dama y caballero. Me lastimé la mano en el sexto asalto. Esa es la excusa ahora, como no lo pudiste noquear. Y como Pitbull Cruz te salió fuerte, te salió aguerrido, con humildad, valentía y corazón. No tengo nada que decir. Los fanáticos están hablando sobre quién ganó esta pelea. Y muchos dicen que perdiste, papá. Mucha gente está diciendo que perdiste. Gervonta, el excusero Davis, es mi estilo. Pitbull siempre estará al ataque. Creo que mantuvimos al ritmo desde el principio hasta el final. Si los fanáticos quieren ver una revancha, lo haremos. Ahora cambiaste en la conferencia de prensa diciendo que estás dispuesta a dar la revancha. Fue alrededor del quinto asalto que vi que su mano no estaba funcionando correctamente. Así dijo su entrenador. Sinceramente, ahí tienen los comentarios de Isaac el Pitbull Cruz. Además, los comentarios de Gervonta, el excusero Davis. Déjenme ahí en los comentarios que ustedes lo que opinan de lo que dice
el futuro campeón mundial Isaac Pitbull Cruz, que nos representó no tan solo a los mexicanos, sino a todos los latinos, a los boricuas, a los peruanos, a argentinos, a todos nos representó con humildad, sencillez y valentía. Y esto va para todos los haters. Bocones o hocicones, dejen de estar hablando. No le tenían fe al peleador mexicano y los hizo quedar mal. Los hizo quedar mal. Hocicones, fanfarrones. Quedaron mal y quedaron al mismo nivel de Jovancha Escudero Davis. La próxima vez, quédense callados, denle la oportunidad, porque sabes que con la esperanza se puede lograr todo. Isaac Pitbull Cruz, con la esperanza, con la fe y la determinación, dio una gran pelea. Así que déjenme en los comentarios qué ustedes opinan. ¿Se dará una revancha? ¿Se le rajará Jovancha el Escudero Davis? Nada, déjenmelo saber ahí. Suscríbanse a mi canal, denle a la campanita, compartan mi contenido. Y nos vemos en la próxima. Y recuerden, Epoxy for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico.